¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto, va, yo escucho bien. Bueno, entonces, nos vamos a referir a la lubricación, a los fluidos de corte y a los sistemas de refrigeración. Y tenemos varios puntos que tratar, ¿no? Por supuesto que durante la clase de hoy lo vamos a ver de manera reducida, como lo estamos haciendo todos los miércoles. Pero bueno, por dar un cierto índice de lo que vamos a desarrollar, nos vamos a referir al calor en el mecanizado, al diagrama de Strybeck, que es algo realmente muy interesante de analizar, el coeficiente de fricción, el modelo de Sorev, la temperatura de corte en los procesos de arranque de viruta, los fluidos de corte, algunas alternativas para eliminar la utilización de los fluidos de corte en los procesos de arranque de viruta. Fíjense que el contenido 7 es para eliminar y el 8 es para reducir, ¿no? En el contenido 9 es una pregunta, y si no hay otra opción que usar fluidos de corte, como pasa muchas veces. Y por último, algunas otras alternativas. O sea, en realidad son varios los temas a desarrollar, ¿no? Vamos a empezar entonces por el calor en el mecanizado. Muy bien. Fíjense en este gráfico, ¿no? Que en alguna medida ya lo hemos visto. En la zona 1 tenemos generación de calor por deformación plástica, es decir, el material que se está transformando en viruta. Y en la zona 2 tenemos generación de calor por fricción, la zona principal entre la viruta y la cara de ataque de la herramienta, y hay una zona secundaria de fricción, la zona 3, en donde también se produce o se genera calor por una acción de fricción entre la cara de incidencia de la herramienta y la superficie mecanizada. En consecuencia, el calor total generado en el mecanizado es igual al calor que se genera, a la suma del calor que se genera por deformación plástica, más otra cantidad de calor que se genera por acción del rozamiento. Ahora, ¿cuáles son las variables que influyen sobre la generación de calor? Bueno, evidentemente el material a mecanizar, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de calor que se genera cuando uno mecaniza un material en alguna medida es proporcional a la resistencia que opone ese material a ser deformado plásticamente y que estará en relación a la tensión unitaria de corte o a la energía específica de corte, ¿no es cierto? También la generación de calor va a depender del material de la herramienta, porque bueno, cuanto más sofisticado sea el material de la herramienta, mayor será la velocidad de corte, y a mayor velocidad de corte, mayor generación de calor. Por supuesto que los puntos B y C están totalmente asociados, ¿no? Porque después nos aparece la velocidad de corte. Y por último, tenemos el ángulo de ataque de la herramienta. Evidentemente, si nosotros tenemos una herramienta con un ángulo de ataque negativo, para igualdad de material a mecanizar, proceso y condiciones de corte, va a generar más calor que una herramienta que haga el mismo trabajo, pero con un corte en términos del ángulo de ataque positivo. Entonces, por un lado tenemos la generación de calor, por otro lado tenemos la disipación de calor. ¿En qué se disipa el calor? Y una parte en la viruta, Q sub B, otra parte en la herramienta, Q sub H, y otra parte en la pieza, Q sub P.
Por supuesto que las proporciones son variables, ¿no? Pero como término medio uno puede aceptar lo que está en esta imagen, en donde podríamos decir que normalmente el 80% del calor se disipa a través de la viruta, el 10% a través de la herramienta y otro 10% a través de la pieza. Sin embargo, hilando un poco más fino, acá tenemos este diagrama que fue desarrollado por Schmidt, en donde están estos tres actores: tool, la herramienta; workpiece, el material de trabajo; y chip, la viruta, ¿no es cierto? Este gráfico lo que nos dice es que el porcentaje de calor, fíjense que en el eje vertical tenemos porcentaje, el porcentaje de calor disipado depende, o digamos las fracciones de calor disipado por la herramienta, por el material y por la viruta, dependen de la velocidad de corte. Y a medida que aumenta la velocidad de corte, cada vez es mayor la cantidad de calor que se disipa a través de la viruta. Este es un concepto que lo vamos a volver a ver más adelante cuando hagamos referencia al mecanizado de alta velocidad. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Dani, se escucha bien. Perfecto. Bueno, a ver si funciona este video. Bueno, acá podemos ver un proceso de torneado en donde tenemos un inserto que es la herramienta amarilla que está desprendiendo viruta alrededor de 1000 grados en la punta de la herramienta. Y acá tenemos la distribución de calor, que es la que veíamos en la transparencia anterior, ¿no es cierto? Esa distribución de material de la herramienta y del material que estamos mecanizando, ¿no es cierto? Mayores temperaturas, y fíjense que están en el orden de la temperatura de fusión incluso de algunos materiales que se mecanizan, ¿no es cierto? Otra cosa interesante que les quería comentar es que hay un software de simulación que nosotros lo hemos visto funcionar, no es que lo tengamos, que se llama Cirwave Advantage, que es un software, que se utiliza para simular procesos de arranque de viruta. Y lo que tuvimos la posibilidad de ver, digamos, en un curso en el cual participamos nosotros, es que ese software mostraba que cuando se mecaniza, por ejemplo, sobre la punta de la herramienta de 600 a 900 grados centígrados. Otra de las razones por las cuales es
realmente difícil el mecanizado de los aceros inoxidables. Evidentemente, cuando tengamos que mecanizar un acero inoxidable, el filo de la herramienta, por acción de la temperatura, va a estar mucho más comprometido. Bueno, hablando en esta cursada concretamente. Striebeck fue un ingeniero alemán que ¿no es cierto? En los cojinetes, un aceite posiblemente, no sé, podrá funcionar en el dice muchas cosas. En el eje vertical tenemos el coeficiente de fricción. En el eje que están en movimiento uno respecto de la otra, dividido la carga normal que existe en el diagrama de Striebeck. Nos presentan los distintos regímenes de lubricación. No sé si quiere preguntar algo. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, Dani. En el chat al menos no hay pregunta, pero Bueno. ya que estamos voy a preguntar yo. Cuando hablamos de estas dos superficies en contacto, ¿sería viruta, herramienta de corte o herramienta material? Claro, no, sería entre la cara de abajo, por decirlo de alguna manera, de la viruta Bien, y el plano de ataque de la herramienta, ¿no? perfecto. Sí. Bueno, entonces, yendo a los regímenes de lubricación, ¿para qué me sirve el régimen de lubricación? En el régimen de lubricación hidrodinámico, que es hacia la derecha del gráfico, lo que nosotros sabemos a ciencia cierta y nos aseguramos es que no existe contacto metálico entre los dos componentes que están trabajando uno contra el otro, ¿no es cierto? Es decir, que la película lubricante es la encargada de soportar todas las cargas. En el régimen de lubricación mixta, en realidad hay una parte de contacto metal-metal y otra parte que no, y en la el contacto es metal-metal, ¿no es cierto? Entonces, la idea es ver si nosotros puedan ayudar a comprender el proceso
de lubricación, refrigeración. Tengo una consulta, profe, no entendí. Herramienta con la viruta. La cara de ataque con la viruta. Acá ¿Cómo corta decís, entonces? No, ¿está bien? sí, 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 sí. Bueno, fíjense, arriba tenemos una pregunta, ¿no? La lubricación tiene la capacidad de pueda ocurrir. Va a depender de la temperatura y en función de ver el diagrama de Strybeck, del régimen de lubricación que resulte en el mecanizado. Y ese régimen va a quedar claro, o nos puede quedar en claro, que la existencia de una película lubricante que pueda ser capaz de separar la viruta del plano de ataque soportando y la fuerza de corte. Fíjense que estoy excluyendo la viscosidad. ¿Y por qué la excluyo la viscosidad? Porque en realidad es muy difícil en la zona de corte. Muy bien. Una de las formas de caracterizar el comportamiento de los lubricantes es a través de determinar el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción, el desarrollo está en el apunte nuevo que les comentaba al principio de la clase, se puede determinar su expresión a través de trabajar un poco en el círculo de Merchant. Y bueno, lo que vemos en esta expresión que está marcada en verde ahí, es que el coeficiente de fricción depende de las tres componentes de las fuerzas de mecanizado, es decir, de la ¿correcto? Entonces, lo que yo hice, ustedes van a encontrar en el apunte en realidad que lo que hicimos fue tomar datos experimentales de 3 publicaciones. Yo acá solamente por una cuestión de tiempo me voy a referir al trabajo de Toubans, simplemente, en donde él realizó una serie de ensayos de torneado mecanizando una aleación de níquel llamada Inconel, utilizando un proceso de lubricación convencional. La lubricación convencional en inglés se le suele llamar fluid coolant, es simplemente
uno tiene un sistema de lubricación en donde hay una bomba que bombea el fluido de corte a una presión de entre 7 a 10 bar aproximadamente, y uno tiene un pico con el cual, bueno, puede orientar a través de una boquilla el flujo en la zona que a uno le parece que es la más adecuada, ¿no es cierto? En sus experiencias, Toubans utilizó un inserto de metal duro redondo de 8 milímetros de diámetro con un ángulo de ataque de 5 grados positivo y un ángulo de posición de 14,5 grados. Entonces, realizó una serie de ensayos, todos con una profundidad de pasada de 5 décimos, agrupados a dos valores de avance de 0,1 milímetros por vuelta y 0,3 milímetros por vuelta, y trabajando en cada caso a 3 velocidades de corte, 32, 52 y 70 metros por minuto. Y se ven algunas cosas llamativas, ¿no? Como por ejemplo, que hay más de 0,7 y 0,75 el coeficiente de fricción. ¿Por qué sucede esto? Porque a mayor avance lo que pasa es que se reduce décimos de milímetro. Cuanto más parecido es el avance por vuelta al radio de filo, mayor es la fricción. Otro motivo que podríamos la viruta va a estar más caliente, por esa razón la eficacia del lubricante disminuye y aumenta la fricción. El diagrama de Strybeck en el mecanizado hay que aplicarlo con reservas. El parámetro de Hersey no hay que verlo como variables individuales, es decir, bueno, si yo utilizo un fluido de corte de más o menos viscosidad, que considerar este parámetro como un paquete, en el sentido de ver las tres variables en forma simultánea, que es incluso el modo en el que está indicado en este diagrama concretamente, ¿no? Otra idea es que en el parámetro de Hersey interviene la viscosidad cinemática,
Y la última frase, realmente estos valores de fricción que estábamos hablando, de 0,7, 0,8, de 1, 1,1, son valores muy altos, que a uno le podría dar por ejemplo, en el libro de Mecanizado por arranque de viruta de Micheletti, o un trabajo sobre tribología en el mecanizado de Astakov, ¿no? Antes, ¿no? Y ahí nos hacemos otra pregunta, si será que las condiciones de presión y temperatura en la interfase viruta-plano de ataque son tan altas que la viruta de contacto con un modelo de fricción variable, porque fíjense que el modelo de Merchant en realidad es un modelo de fricción constante, en donde mu es Sorev dice, en el mecanizado la fricción no es constante. ¿De dónde sacó esa idea Sorev? De hacer una observación muy ingeniosa en realidad. Él lo que hizo fue y lo que ahí observó es que ambas tenían la misma topografía. De la longitud de contacto. Entonces, volviendo una transparencia para atrás, acá podemos ver que en el modelo de Sorev
y luego va disminuyendo hasta llegar también a cero, justamente donde se produce la separación entre la viruta y la cara de ataque de la herramienta. La longitud de contacto LC, que es esta de una publicación que está en inglés, porque la realidad es que estos temas están tratados en la bibliografía, digamos, de habla inglesa. Herramienta, o sea, acá, y en la cual no tiene movimiento relativo respecto de la cara de ataque de la herramienta, y eso es lo que había observado la viruta vuelve a deslizar. Que es una zona muy pequeñita, es muy alta, tanto que el movimiento relativo no se produce. Entonces, es muy probable que a lo largo de toda la longitud de contacto. De esa manera lo podríamos ver. ¿Por qué decimos esto? Porque uno podría decir, bueno, hay que descartar entonces esos valores de fricción. Pero no, los ensayos de mecanizado, uno comportamiento de dos fluidos de corte. Si la teoría no sirviera, no habría forma de diferenciarlos. Sin embargo, se los puede diferenciar muy claramente. Yendo al régimen de lubricación, pareciera a la izquierda del diagrama de Striven, ¿no es cierto? Dado que la zona esta de sticking, donde no hay movimiento relativo, la viruta está adherida sobre el plano de ataque de la herramienta. Por esta razón, mirando las publicaciones especializadas, se encuentra con que algunos autores se refieren a la posibilidad que sucedan regímenes de lubricación de borde, es decir, desde la izquierda la viruta, como la tenemos en la cara de ataque de la herramienta, en la cara de ataque de la herramienta, hace de reservorio de lubricante
¿Y qué pasa? El lubricante accede a ella por capilaridad. Y también exterior de la viruta y la cara de ataque de la herramienta, y esos aditivos pueden ser parte del fluido de corte o puede ser parte del material que se mecaniza, como es tipo niveles más elevados para formar sulfuros de manganeso, y esos sulfuros de manganeso se adhieren sobre la cara de ataque de la herramienta y hacen las veces de lubricante sólido. La última idea es que las presiones y un fluido de corte tiene dos roles: un rol lubricante para bajar la fricción y un rol refrigerante para llevarse el calor. Y de nuevo, como ya les comentaba antes, podemos afirmar varias por la velocidad de la progresión del desgaste que causan sobre los filos de las herramientas de corte. También en función de lo que venimos desarrollando, rompido, como es el caso del fresado, por cuanto al lubricante le va a ser más factible mojar la zona de contacto, ¿no es cierto? E incluso, y esto se ha medido en forma experimental, MQL de cantidad mínima de lubricante o el HPC de refrigeración a alta presión, cómo estos métodos producen generar sobre el fluido de corte entre la cara de ataque y la viruta. Sí, Dani, se te escucha. ¿Puedo preguntar algo? Una consulta, por qué el lubricante se puede decir que es más eficaz? Pero después se humedece, por decirlo de alguna manera, e ingresa humedecido a producir el corte en la siguiente rotación. A eso se refiere la idea. Perfecto, ahí entendí. Buenísimo. Bueno, acá tenemos una transparencia en relación a la temperatura
generada en el corte, ¿no es cierto? Y bueno, la temperatura generada en el corte va a responder a dos cuestiones. El material que se transforma en viruta va a experimentar una primera elevación de temperatura en el plano de cizallamiento. ¿Qué es lo que ocurre primero? Primero el material se deforma plásticamente y en su recorrido luego fricciona. Se ciñe a lo que nos está diciendo esa expresión, uno podría decir que trabajando a cualquier velocidad de corte el mismo material, la temperatura sería siempre la misma, cosa que no es cierto, ¿no? ¿Se entiende esa idea, no? O sea, lógicamente que la temperatura de la viruta va a depender de parámetros que son propios del material y que están expresados en esta ecuación, pero esta ecuación es la del nivel más elemental por cuanto no está teniendo en cuenta, por ejemplo, cuál es la incidencia o de ambas, o quizás otros factores que no aparecen ni en la fórmula ni en estos comentarios. Convección y evaporación, ¿no es cierto? Aunque en realidad no está bueno que el fluido de desde hace ya
ahí dice unos años, pero en realidad ya son muchos años que en Europa, en Japón y en los Estados Unidos hay una fuerte tendencia a disminuir el empleo de los fluidos de corte, por varias razones. Por el cuidado de la salud de la gente que está en la planta industrial, de los operarios, por la contaminación ambiental. Influye sobre los costos de fabricación. Tanto es así que, por ejemplo, en el sector automotriz, en donde se está muy encima sobre los costos de producción, se han hecho trabajos muy grandes y muy importantes. Este valor puede alcanzar casi el 20% para materiales difíciles de mecanizar, como pueden ser las aleaciones de níquel, las aleaciones. En el caso del mecanizado de aceros de corte libre, mostramos cómo el uso de fluidos de corte puede disminuir hasta un 12% la duración de los filos de las herramientas de corte. Y también los fluidos de corte reducen la vida útil de las máquinas herramientas. Y en el caso alternativas para eliminar o reducir el impacto negativo de los mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 4 alternativas. Bueno, algunas cuestiones vamos a comentar al respecto. Puede hacer para poder convertir un proceso en el cual se estaba utilizando fluido de corte en otro que no lo utiliza, no es simplemente decidir no uso más fluido de corte.
transformar un proceso que usa fluido de corte en uno que no lo utiliza. Un poco el filo de las herramientas de corte y también sacar las virutas del fondo de la cavidad de manera tal que la herramienta de corte no esté golpeando contra la viruta sin producir ningún un tubo, digamos, que puede ser de polímero, en el cual se hace ingresar el aire comprimido en forma tangencial y se le pone una válvula de la clase, ¿no? Acá tenemos velocidad de corte y acá tenemos la proporción de calor. Acá tenemos viruta, acá tenemos herramienta y acá tenemos material que se mecaniza. Responden a las curvas presentadas por Salomon en su patente, que le otorgó el gobierno alemán en el año 1930, en donde lo que se observa es la temperatura sobre la viruta en empezaría a disminuir. ¿Por qué la temperatura empezaría a disminuir? Porque tendríamos que generar una condición
la mayoría de las matrices son de tamaños medianos y entonces, bueno, son viables desde el punto de vista económico realizarlas con esta técnica concreta. Bueno, ya yendo a las alternativas para reducir el uso de los fluidos de corte, sistema de lubricación en el cual se utilizan cantidades muy pequeñas de fluido de corte. ¿Qué es lo que hace el proceso de MQL? Lo que hace es atomizar el fluido de corte, es decir, convertirlo en gotas. Y de esa manera corte. Es un proceso de lubricación en el cual no hay recirculación, es decir, se produce a pérdida, de manera tal que ¿no es cierto? Rol lubricante, rol refrigerante. Normalmente el MQL en Europa se lo asocia o se lo combina con los aceites de la Universidad del País Vasco, en donde ahora van a combinar
¿no? Muy parecido a nuestro riachuelo. Dice que debajo de la capa de aceite hay un poco de fluido de corte, ¿no? Y está todo lleno de pH, que debería estar por encima de 9, y dice que está bacterias que hay dentro del fluido. E inclusive también, bueno, nos va a mostrar que manda a hacer un análisis para determinar el nivel. Entonces, bueno, es de cambiar totalmente el contenido del proceso. Bueno, ahí con una bomba manual lo que hace es trasvasar el fluido de corte a un depósito. Va a sacar absolutamente todo el fluido de corte, por eso, bueno, ahí lo suplementa para que le quede la parte del otro extremo más baja. Inclusive, bueno, le puso una malla para que no pasen basuras a través de la bomba. Se limpian todos los filtros, todas las rejillas. Inclusive las cañerías.